Atentos a la reflexión que voy a hacer, porque puede que sea una de las explicaciones que nos haga entender cómo hemos llegado a consentir lo que estamos consintiendo en nuestras sociedades. Cómo estamos impasibles ante la degeneración de Europa, ante la cantidad de amenazas y sobre todo el riesgo de subsistencia de la civilización europea. Os voy a dar dos perspectivas del mismo hecho. Las dos perspectivas hechas desde los mismos medios de comunicación. Atentos, porque si no os indigna lo que os voy a decir, es que sois parte del problema. Veréis, hace unos días un malnacido atacó unas niñas pequeñas de entre 6 y 9 años. 3 han muerto. ¿Por qué? Porque le dio por ahí, movido posiblemente por el odio o por alguna consigna. El hecho es que esto hace 10 años, 15 años, en la Europa que no está enferma y decadente como ahora, este hecho hace 10 años o 15, hubiera sido portada en todos los periódicos, medios de comunicación, radios, tertulias. Y sin embargo ha pasado prácticamente de puntillas, apenas unos segundos en los informativos, y de una forma muy, si me permitís, aséptica por parte de los narradores de la noticia, en términos, digamos, abstractos. Mueren, individuo, incidente. Pero fijaros cómo cambia la noticia cuando los objetos de la noticia somos nosotros, los europeos, los nativos, los que mantenemos a esta gente con nuestros impuestos. Hace unos días, y a consecuencia de ese acto atroz, cientos de personas, ciudadanos, habitantes de ese pueblo, que conocían a las niñas, eran amigos de los padres, incluso familiares de esas víctimas inocentes, estallan en ira y provocan unos altercados. Hostia, cómo cambia aquí la película respecto al tratamiento de los medios de comunicación. Nada parecido. Del tema ese del tono sosegado y aséptico de incidente, niño muere, alguien ataca, a una furia describiendo los actos, furia que no vi, indignación que no vi cuando fueron las niñas asesinadas. Vándalos, radicales, pronunciando la palabra radical muy fuerte en el contexto, no unos radicales atacan a la policía movidos por el odio y, por supuesto, ¿quién tiene la culpa? La extrema derecha. Era la extrema derecha la que estaba indignada y no el pueblo, según la prensa ramera. Antena 3, Telecinco, en sus informativos, cubriendo la noticia de los, esto sí, incidentes. Ya no eran incidentes, ahora para la prensa ramera eran ataques radicales. Se pronunció la palabra radical a lo largo de la narración de la noticia, pero no sé, 6, 7 veces. Se hizo hincapié en la condición de extrema derecha a todo el que estuviera protestando porque habían asesinado unas niñas. Y todo movido por informaciones falsas. Y por supuesto, menciona al asesino, ninguna, salvo que era inglés. Inglés de los que se pasa tomando el sol y que lleva con la nacionalidad el tiempo justo para que puedan decir en los informativos que es inglés. Una generación. ¿Cómo es posible que cuando el asesino comete ese acto tan atroz, los medios de comunicación son asépticos y con una línea neutral, parece que están en misa, bueno, niños mueren en Reino Unido, venga, pasa de noticia. Y cuando las víctimas, que es el pueblo, la localidad entera, movidos por el dolor y la rabia
protestan, entonces el tono ya no es un tono lineal. Entonces ya vemos a los locutores de la noticia, radicales, ¡wow! Extrema derecha, ¡wow! Y poniendo las imágenes en las que salía un policía en el suelo y venga 20 veces la imagen del policía ahí con zoom y subrayada con uno porque se había caído. Ahora, cuando pasan a cuchillo a niñas, ahí la prensa no existe. Claro, quien vea esto, tú estás viendo la televisión, cuando pasa el hecho causante, no te enteras o lo dicen así bajito y aséptico, y cuando el pueblo responde, rápidamente cargan y reprimen, es una represión a ese movimiento espontáneo de la población, ultraderecha, radicales, y estaban intoxicados, por supuesto, por noticias falsas. Noticias falsas. Las fake news llevaron a que ese pueblo se radicalizara. Bueno, los de la extrema derecha. ¿Qué tiene de falso 3 niñas inocentes pasadas a cuchillo? ¿Qué tiene de falso? ¿Esa es la noticia falsa para Telecinco? La gente que ve normalmente la televisión y que esté comiéndose esa mierda, informándose o deformándose a través de esa mierda, ¿cómo va a reaccionar ante los ataques que sufrimos? Si los que reaccionan son de ultraderecha y radicales. Porque imaginaros la noticia si hubiera sido de otra forma. Y si hubieran dado la noticia de la siguiente manera: pueblo indignado y dolido estalla en rabia contra las fuerzas de la policía que protegían a los autores. Sería bien distinto, ¿no? Por ejemplo, no, digo yo, ¿eh? Yo no digo que haya sido así, por Dios. Aquí rápidamente, cuando uno dice las cosas, bien que se meten contigo. Ahora, si tú eres de la parte que causa el daño, si vienes de donde vienes, no te preocupes que no te van a aplicar la pena de telediario. Y la otra ya veremos. Porque quiero recordar que está en la calle el malnacido que le reventó la cabeza con un bate de béisbol a uno de nuestros compatriotas. Porque según el juez, no murió de que le reventaran la cabeza, sino de un ataque al corazón. Los medios de comunicación están fomentando y haciendo de muro de contención. Venga, no saltéis, aguantad, no pasa nada, hasta que el número de gente que esté aquí sea tan grande que ya da igual que protestéis, porque ya sois minoría. En esto estamos. Por eso no lo olvidéis. El enemigo es el colaboracionista. Cuando un zorro ataca un gallinero, degüella todas las gallinas, ¿quién tiene la culpa? ¿El zorro o el que guarda al gallinero? El que abre la puerta para que el zorro entre. El que tiene que cuidar las gallinas y no solamente no cierra la puerta, sino que además va poniendo rastros olfativos para que los zorros puedan encontrar el camino directo hacia el gallinero. ¿Quién es el más culpable, el más responsable? ¿El zorro? ¿Las gallinas a las que le dicen eso que veis ahí es un zorro que se autopercibe gallina? ¿O el tipo que abre las puertas del corral y deja los rastros para que los zorros encuentren el gallinero y cuando vengan lo encuentren abierto? Reflexionar sobre todo esto y daros cuenta que sin los medios de comunicación haciendo su trabajo, con una masa borrega que lo único que hace es comerse lo que diga un experto que ni existe, o se someta a experimentos, y no puedo seguir hablando porque me cierran el canal, ya sabéis qué experimentos digo, que ahora por cierto andan diciendo nadie te mandó. No sé, pero no lo olvidéis, la prensa ramera son los colaboracionistas. Por eso irán por nosotros. Y lo estamos viendo.
¿Cuántos suscriptores tiene este canal? ¿Cuántas visitas tiene? ¿Quién controla Google? ¿Quién controla YouTube? El mismo Google que le dio a la presidenta del gobierno por la cara un programa de gestión a la medida que valía un pastón. Es el que va a permitir, ese Google que le regala a la presidenta del gobierno un programa informático, es el mismo Google del que depende YouTube, que va a hacer que mis 551.000 suscriptores se enteren de los vídeos que yo subo. Nos vemos mientras nos dejen aquí en vuestra aldea.